8:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar nuestros siguientes invitados: la doctora Ruth Hidalgo, académica y directora de la Corporación Participación Ciudadana, el analista, el reconocido doctor Julio Echeverría, y también está invitado el periodista Jorge Ortiz García. Les invitamos para analizar, una vez que durante las últimas horas se produjeron cambios en el gabinete del actual presidente Lasso. ¿Qué cambio se avisora? ¿Cómo se proyecta esto cuando hay un nuevo ministro de gobierno, ministro del Interior? Y ahora la parte política, ¿cómo articular la relación con la Asamblea Nacional? Quiero saludar a Ruth Hidalgo. ¿Cómo ve este panorama en estas horas con estos cambios? Muy buen día. Buen día, Miguel. Un abrazo fraterno. Qué gusto, Julio, a los tiempos tener la oportunidad de estar contigo en un panel. Un saludo fraterno a todos quienes me escuchan. Bueno, yo creo que estamos ante una situación todavía bastante compleja, Miguel. Ciertamente ayer hemos conocido de algunos cambios importantes que el presidente de la República los ha tomado. Sin embargo, creo que vale la pena analizar un poco más a profundidad, no solamente estos cambios, sino sobre todo el panorama en su contexto que está ofreciendo la Asamblea Nacional con su permanente bloqueo, y si es que estos cambios van a ser realmente efectivos para ir hacia un mejor relacionamiento entre la Asamblea y el gobierno. En primer lugar, yo creo que no es cosa menor el texto de la carta de renuncia de la exministra Alexandra Vela. Yo creo que su texto habla por sí solo y creo que es clarísimo que la exministra tenía una posición firme respecto a qué era lo que según su criterio tenía que suceder. Me estoy refiriendo específicamente a la muerte cruzada. Y en segundo lugar, hay otro párrafo de la carta que a mí me parece bien complejo y me parece peligroso. Peligroso, pues digo yo, por lo que significaría de ser así. Y es que obviamente ella dice que no está tampoco de acuerdo en que posiblemente podrían darse acuerdos con aquellos grupos que tanto daño han hecho al Ecuador. No se ha puesto mucho interés o mucha atención en esta segunda frase o en este segundo párrafo, pero yo considero que es importante, Miguel, porque veladamente nos está haciendo de alguna manera o una advertencia o está poniendo sobre la mesa otro tema que también evidentemente ha sido de su desagrado y obviamente con lo cual no está de acuerdo. Con eso por delante, sí quisiera decir que, bueno, hemos pasado un tiempo en que la Asamblea Nacional ha tenido una agenda o tiene una agenda clara de bloqueo. No se ha dedicado a discutir siquiera las leyes. Ha sido algo curioso el hecho de que ellos han avisado con anterioridad que no van a aceptar, que no van a pasar la ley de inversiones, que no van a pasar cualquier cambio que haga relación a una flexibilización laboral. Y obviamente han rescatado y han desenterrado criterios como privatización, las privatizaciones, cuando sabemos, por ejemplo, que las privatizaciones están expresamente prohibidas. Entonces, eso ha demostrado una agenda clara de bloqueo, pero también eso revela otra agenda que todos sabemos y conocemos, que lo que está detrás también es ir trabajando de a poco para ir dando la oportunidad al expresidente Correa de que sus causas sean revisadas, al menos revisadas a través de comisiones especializadas, y tener el camino libre para que regrese sin problema. Obviamente, también no podemos dejar de tomar en cuenta la amnistía. La amnistía también, desde mi punto de vista, ha sido una cosa más o un punto más dentro de la agenda que ellos tenían que cumplir, porque necesitan de las personas que fueron además amnistiadas para poderlas recuperar políticamente, electoralmente inclusive, y ponerlas nuevamente ¿cómo se dice?, a participar políticamente y a participar electoralmente en el 2023. Con ese escenario, sí, en el escenario público y en el criterio público ha estado la muerte cruzada como una de las soluciones más adecuadas, obviamente riesgosas, pero como una posibilidad de que el presidente de alguna manera pueda en poco tiempo, a punta de decreto,
poder parar de alguna manera sobre todo la institucionalidad del país y sostener la institucionalidad del país, que es en lo que ha estado comprometido el presidente también en otras cosas. Pero obviamente sabíamos que era una opción bastante arriesgada al no saber y no tener seguridad de que el presidente de alguna manera pudiera volver a ser electo, más aún con los niveles que se dicen que no son muy buenos de aceptación. Pero por otro lado, claro, hay un cambio importante. Tenemos un nuevo ministro de gobierno que creo que le toca y le corresponde también hacer un trabajo bastante difícil. Él está avisando desde ayer que va a tender puentes y que va a hablar con todas las bancadas. Se entendería que con todas las bancadas también tiene que ver con la bancada más grande. Y yo creo que en términos generales, el conversar, el sentarse a hablar no es malo. Yo creo que eso, de alguna manera, ojalá se tienda puentes de alguna manera, pero hay que también estar claros en que una cosa es sentarse a conversar y acordar y otra cosa es pactar temas y líneas rojas que desde un principio fueron puestos en alerta por la ciudadanía y que de llegarse a pactar, por ejemplo, sobre la base de un acuerdo o una reconciliación, el perdón y olvido también para aquellos que persiguieron periodistas, para los que persiguieron a chicos como el Chico Yuca, los de Dululuncoto, todo ese bagaje histórico doloroso que tenemos nosotros, hay que tener cuidado. El pactar en líneas rojas, deberían existir líneas rojas, y para que existan líneas rojas, cualquier tipo de conversación tiene que hacerse sobre la mesa. Hace tiempos yo dije que los acuerdos deberían, hoy por hoy, cuando son temas delicados como este, que yo creo que es un tema delicado, debería conocer la mayor cantidad de gente, los medios de comunicación, y deberían ser acuerdos transparentes. No se le haría bien al Ecuador si es que se pacta, ¿no es cierto?, impunidad, y se pacta sobre todo perdón y olvido para temas que todavía nos quedan doliendo y que no tienen ni perdón ni olvido, porque además está corrupción, están los 70 millones de dólares que se robaron. Sí, hay un montón de temas que tienen que ser sancionados y tienen que quedar en el imaginario de la gente, porque no pueden volver a pasar. Entonces, es un momento complicado. El presidente cambió de criterio. Primero dijo que va a gobernar sin la asamblea, después parece que reflexionó y con su nuevo ministro, el ministro dice que va a tender puentes. Le corresponde al ministro, por su background, por su experiencia y por haber sido gobernador también del correísmo, le corresponde y le va a tocar probar ante la opinión pública y ante el país entero que cómo es que es capaz de tender puentes transparentes sin pasarse por las líneas rojas y sin generar impunidad. Es difícil, definitivamente es difícil, pero por otro lado también creo que le vendría bien al país un proceso de pacificación, pero ese proceso de pacificación en transparencia, en justicia y sin impunidad, Miguel. Claro, ese es mi criterio. Gobernar solo por decretos o reglamentos va a ser muy difícil, lo que inicialmente dijo el presidente Lasso, y por eso quiero consultarle al doctor Julio Echeverría. Los acuerdos políticos transparentes sobre hechos que necesita el país, mejoramiento de la atención en lo social, en cualquiera de los campos, no transar sobre la impunidad, que es vergonzosa, pudiera lograrse con las nuevas autoridades, a sabiendas de que es un ex asambleísta de Creo, que por cierto también se ve debilidad y se mantiene esa debilidad. Voy a citar un caso. Ayer en la Comisión de Fiscalización, un asambleísta de Creo se abstuvo, no dio el voto para un caso escandaloso como el caso Petrochina, y al empatarse 4-4 tuvo que definir como voto dirimente el presidente de la Comisión de Fiscalización. Es decir, no hay un apuntalamiento para el gobierno del propio bloque oficial. ¿Cómo articular esto, Julio? Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Ruth, un gusto conversar contigo por este medio a los años, de los tiempos. Igual, Jorge, un gusto compartir el panel. Bien, yo lo que diría es que en general el país se encuentra yo diría quedado en un nivel de discusión que no conduce a resolver los grandes problemas en los cuales está la economía del país, en los cuales está la política en su conjunto. Y creo que
en esa materia son responsables todos los actores políticos, no solamente la Asamblea, sino también el Ejecutivo. Creo que ambos actores, Asamblea y Ejecutivo, no han sabido conducirse a la altura de los desafíos que tiene el país y por lo tanto no han construido una estrategia de salida de la crisis que sea en alguna medida compartida y consensuada entre todos los actores. Entonces creo que estamos frente a ese problema, que es un problema que tiene que ver con lo que ya se ha venido insistiendo muchas veces. O sea, la política y la realidad de la política es la de la fragmentación, la de la confrontación, la de la polarización. Y el gran desafío que tiene el país es justamente salirse de estas lógicas, construir la posibilidad de acuerdos programáticos, de acuerdos estratégicos que le saquen al país de la crisis en la cual se encuentra. Y en eso creo que no ha habido el liderazgo suficiente. Creo que el gobierno ha caído en un entrampamiento político sin haber puesto sobre el tapete la necesidad de esta visión estratégica de salida a la crisis, a las crisis, ¿no? Entonces ahí yo veo un serio problema. Ya sabemos todos que la realidad política en el Ecuador es esta, la realidad de la confrontación, la realidad de la escasa capacidad de lograr acuerdos, pero es justamente allí donde se pone en juego la capacidad de liderazgo. ¿Cómo torcer esa dinámica que está anclada incluso en la cultura política del país? Y sabemos también que es necesario caminar hacia una reforma política, porque el actual diseño constitucional es un diseño constitucional que no favorece los acuerdos, sino que más bien todo lo contrario, favorece la confrontación. Se ha insistido mucho sobre el carácter de la Constitución de Montecristi, su diseño hiperpresidencialista, el debilitamiento que ese diseño supone de la legislatura y por lo tanto de los partidos políticos. No podemos quejarnos de el sistema de partidos y de representaciones que está en esa asamblea, porque la misma Constitución está diseñada de tal manera que la representación se debilite. La representación perdió su capacidad, por ejemplo, de definir los órganos de control, de elegir a los miembros de esos órganos de control, y la pasó a este Consejo de Participación Ciudadana, que es todo menos un Consejo de Participación Ciudadana, que es una instancia que está extremadamente expuesta a los vaivenes de la política, que no es independiente de los juegos de la política. El sistema electoral es un sistema que hace agua por todo lado. Esto genera actores, genera una congestión de actores, diríamos una sobreabundancia de actores políticos y de partidos que son más agencias de colocación de empleos, que son agencias clientelares más que organizaciones políticas. Entonces, Julio, ¿eso implicaría una reforma política que se necesite urgente, reforma político-electoral? Pero por supuesto, el gran desafío es cómo conducirnos hacia esa reforma política y por lo tanto cómo generar los grandes acuerdos nacionales para poder reubicarle a la institucionalidad del país dentro de los cauces de una democracia madura, de una democracia moderna, en donde se respete el principio de la división de poderes, en donde se respete el principio del imperio de la ley. Y por lo tanto, esos elementos sustantivos que no están vigentes actualmente en el país. Entonces es un diseño institucional que está incentivando comportamientos no democráticos, no de construcción de consensos. Y creo que esa necesidad de poner los grandes temas le ha faltado al gobierno. Igual en el tema de la economía, creo que el gobierno ha sido incapaz de ceder en lo que tiene que ceder y por lo tanto lograr presentar leyes que en alguna medida sean leyes que reflejen consensos entre posturas que son, ya lo sabemos, posturas que son
muchas veces contradictorias y opuestas, pero sobre las cuales hay que trabajar. No es posible que el país siga entrampado en la discusión entre neoliberalismo e intervencionismo del Estado. Creo que ya las economías modernas, las democracias modernas han logrado conjugar estos dos grandes polos y se ha reconocido la importancia del Estado como regulador, pero también la importancia del mercado como generador y distribuidor de recursos y de generación de crecimiento y en las economías maduras. Entonces, allí hay mucho que trabajar. El gobierno se ha lanzado a la banda de una ortodoxia neoliberal que ha impedido encontrar posibilidad de acuerdo con la otra banda, que en cambio está lanzada sobre una lógica anacrónica de intervencionismo a rajatabla del Estado sin reconocer la necesidad de que estos dos polos interactúen en un programa conjunto. Entonces, los grandes consensos tienen que ver con un modelo de economía que sea un modelo de economía moderna, abierta al mundo, pero al mismo tiempo con capacidad de regular y de redistribuir, y de una democracia que sea madura, en donde las instituciones realmente rijan el destino de la política. Entonces, creo que en la coyuntura actual hay mucho que construir en términos de generación de acuerdos y de consensos, y hay mucho que acercarse a la generación de esos acuerdos y de esos consensos. Creo que la elección del ministro de Gobierno es una señal de que el gobierno está dando marcha atrás en el sentido de empezar a discutir la política, empezar a tratar de lograr acuerdos y lograr consensos, y eso me parece positivo. Bienvenido a Jorge Ortiz. ¿Cómo entender estos cambios de gabinete? ¿Cómo enfrentar la relación con esta asamblea? Y la asamblea sigue con su agenda, la mayoría. Ayer, de nuevo, ya plantearon la autoconvocatoria, quieren seguir contra Guadalupe Llori, que por cierto ha cometido una serie de errores, pero la intención, el plan final, incluso de tomarse los organismos de control, peor ahora. Y ojalá no digan que es persecución política en Estados Unidos a Carlos Poli, sabemos cómo funciona la justicia americana, pero el correísmo, los aliados de Pachacuti, en parte el Partido Social Cristiano, tienen su agenda, y esto le va a permitir, más allá de los cambios en gabinete, poder articular gobernabilidad. Jorge, buen día. Hola Miguel, buenos días, gracias por la invitación y un gusto estar aquí con Rudy y con Julio, personas a quienes valoro y aprecio tanto. Y a ver, Rudy y Julio, con su enorme conocimiento, con su inteligencia y con su capacidad de reflexión, nos han puesto un poco el marco institucional en el cual se está desenvolviendo la política del país en estos días. Yo quisiera ir al tema más específico de hoy. Yo siento que la designación del ministro Jiménez tiene como evidente propósito reactivar el pacto que inicialmente había hecho el presidente Lasso con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, convencido de que esa es finalmente la única posibilidad de tener gobernabilidad y por lo tanto capacidad de maniobra para cumplir sus objetivos y los ofrecimientos que le hizo al país durante la campaña electoral. Y yo creo que la negociación política es siempre necesaria, y un negociar significa ceder y conceder, pero también para ceder y conceder hay líneas rojas. Y yo creo que ceder y conceder al correísmo, garantizarles la impunidad a los presos y prófugos por corrupción, es una línea que el presidente Lasso no puede cruzar. Me parece que ahí no está en juego el tema de la gobernabilidad, no estaría en juego el tema de la gobernabilidad, el tema de poder tramitar proyectos de leyes, el propósito de gobernar 3 años, los 3 años que le quedan y algo más con eficacia. Ahí lo que estaría en juego son valores y principios, y con valores y principios no se puede transgredir. El presidente Lasso cometería un error terrible si es que transigiera y a cambio de gobernabilidad le diera impunidad al correísmo, porque la impunidad es lo peor que le puede pasar a una sociedad, porque es el aliciente mayor para la corrupción. Dicho lo cual, diría que este momento el presidente Guillermo Lasso está en una situación verdaderamente crítica. Yo creo que hoy
Al terminar marzo, Guillermo Lasso está como estaba al terminar la primera vuelta electoral. Cuando terminó la primera vuelta electoral, él tuvo un paupérrimo 19%. Su rival, el candidato Arauz, tenía 31% y todo el ímpetu para ganar la elección. En ese momento parecía que estaba perdido. Lasso ya no será presidente, no hay manera de que logre remontar ese resultado. Él hizo unos pocos ajustes en su campaña, que algo incidieron, pero sobre todo se movilizó el país, la opinión pública, los ciudadanos, que se aterrorizaron ante el peligro que ese momento era inminente de regreso del correísmo con toda su capacidad de división y con toda su capacidad de corrupción, y el país se movilizó. Y de un paupérrimo 19%, el candidato Lasso llegó a un triunfal 51% y es el presidente de la República. Yo creo que hoy el presidente Lasso está como estaba el candidato Lasso en ese momento, perdido, arrinconado. Creo que el plan de desestabilización, de derrocamiento, está claramente en marcha. Creo que el señor Issa está esperando el momento que haya una posibilidad de sacar la gente a la calle, algún desajuste, algún motivo de descontento social para sacar a la gente a la calle. En ese momento se creará un estado de convulsión interna y se activará en el Congreso el pacto entre Correa y Nebot, que está muy activo, que está muy intenso, apoyado por el sector radical, los comunistas indoamericanos de Pachacuti, y apoyado por los tontos útiles del correísmo, es decir, los tontos útiles del correísmo, que son la izquierda democrática, como lo demuestra cada día. Y ese momento el presidente Lasso será destituido. Me parece que esa sería una situación crítica para el país, porque volveríamos a caer en esos periodos de inestabilidad terribles que solo han hecho que el Ecuador retroceda, se estanque y sobre todo pierda fe en la democracia, pierda fe en las instituciones y la gente decente pierda su fe en la política. Yo creo que la situación es crítica, el presidente Lasso tiene que intentar algo y creo que tiene que intentar lo único que le queda. No le veo la forma de hacer una alianza, un pacto, una mayoría que le dé gobernabilidad, salvo que transiga con principios y valores pactando con el correísmo. Creo entonces que debe hacer lo que hizo el país de motu propio después de la primera vuelta, movilizarse. Hoy el presidente Lasso tiene que movilizar. Esa vez se movilizó solo porque era inminente, faltaban días para que el correísmo con su odio y su corrupción volviera al poder. Hoy la gente seguramente no está tan alerta del peligro que significa el pacto Correa-Nebot con el señor Issa por detrás. Y ese es el momento en que el presidente Lasso debe moverse, debe mover a la opinión pública. Para eso tiene que tener un equipo de comunicación. Y digo tener un equipo de comunicación porque actualmente no tiene ninguno. Él dirá que sí, pues evidentemente no. Tiene que tener un equipo de comunicación que le informe al país de los éxitos del gobierno, que ha tenido algunos, por ejemplo, la campaña de vacunación, por ejemplo, el hecho de que en 10 meses no haya habido ninguna persecución política, de que no haya habido represión, de que no haya habido apaleamientos. Y también el hecho de que durante 10 meses no haya estallado en el país ni un solo escándalo de corrupción. Son éxitos que el gobierno debería promover y además debería advertir sobre lo que le vendría al país si es que finalmente el pacto Correa-Nebot logra tumbarlo, para que la opinión pública se movilice tan intensamente como se movilizó después de la primera vuelta electoral. Doctora Ruth Hidalgo, ha saltado uno de los temas importantes en el país y que usted ha venido trabajando, la necesidad de viabilizar reformas político-electorales. ¿Cuán viables son en este entorno complejo, difícil? Jorge Ortiz decía, si aquí no hay una movilización, va a ser difícil porque van a seguir con esa agenda desestabilizadora. ¿Cómo darle gobernabilidad y cómo viabilizar estas reformas? ¿Será la consulta popular el mecanismo? Sí, justamente escuchándole a Julio y escuchando la reflexión de Jorge, inmediatamente mi pensamiento surgió justamente lo que por varias ocasiones me ha motivado a estar en este mismo medio de comunicación. El promover, decir e insistir que nada va a cambiar en el país si es que seguimos todavía con el mismo sistema de partidos. Si queremos hacer una disección a lo que está sucediendo en el seno de la Asamblea, volvemos siempre al mismo punto desde mi punto de vista, Miguel. Es decir, volvemos siempre a darnos cuenta
de que el problema, parte del problema en el cual estamos entrampados ahora es justamente porque tenemos malos políticos que fueron postulados por malos partidos políticos, que además fueron articulados por un mal sistema de partidos, y que dentro de los 250 partidos y movimientos políticos que están en ejercicio y vigentes en el país, llegan a estos espacios de decisión política tan importante y nada más y nada menos empiezan a decidir el destino de todos y todas. Entonces, obviamente, a mí lo primero que se me viene a la mente es: necesitamos cambiar eso. Es urgente tener una normativa mucho más rigurosa y posiblemente no tan popular. Yo muchas veces he dado muchos criterios que no son populares aquí, pero con valentía hay que decirlo. No podemos tener 250. Esos 250 partidos políticos, al menos la mitad, por lo menos, y no casi todos, tienen que desaparecer, porque ya no son tiendas políticas ni tanques de pensamiento como deberían ser. Se han convertido, en lo que decía Julio, espacios de alquiler, espacios que muchas veces de papel, y que muchas veces ni siquiera se sabe dónde están ni quiénes son sus dirigentes, y que además, Miguel, medran, ¿no es cierto? Medran permanentemente del presupuesto del Estado, porque el Estado además en elecciones está obligado a darles plata y dinero para que puedan promocionar sus tesis, si es que las tuvieran. Es ridículo pensar que cada uno de ellos representa una tendencia política. No existe, pues, 250 ideologías ni tendencias políticas. Es evidente que esa dispersión lo que promueve, o la razón de ser, o la génesis de eso, simplemente es, desde mi punto de vista, una agenda también política que fue diseñada estratégicamente hace un poco más de 10 años, justamente en el tiempo del correísmo, por decirlo así, porque en ese momento era importante y era funcional para el gobierno de turno el tener en varias provincias movimientos chiquitos, locales. No importa las firmas, no importa, venga nomás, le inscribo, porque para las elecciones seccionales y las elecciones generales eran funcionales, porque entraban en alianza y se llevaban los espacios como la asamblea completitos. Eso no puede seguir pasando. Usted me acaba de hablar y me dice y me menciona, bueno, ¿y cómo entonces lo podemos hacer? Y eso justamente me lleva a comentar lo que inmediatamente quería decir en este espacio, y es referirme a la posibilidad de la consulta popular. Ese es otro tema que el presidente está poniendo sobre la mesa, y el día de ayer le escuché en una entrevista que él dice que se va a enfocar en la consulta popular porque en estos días va a tomar una resolución al respecto. Definitivamente, idealmente, in vitro, como digo yo, la consulta popular podría ser una herramienta interesante para colocar allí un par de preguntas o unas 3 preguntas que vayan dirigidas justamente a, de alguna manera, mitigar esta realidad dolorosa de un sistema de partidos flojo, laxo, y sobre todo que promueve esta sobrepoblación de partidos políticos, pero sobre todo promueve además que los partidos no tengan reglas claras, porque si usted se da cuenta y ve 250 partidos y hace un cruce matemático, estadístico, significaría que para que haya 200, que hayan podido inscribirse los 250 partidos y hay 80 más en cola, es decir, más de 300, todos los del padrón electoral deberíamos ser afiliados, pues, en este punto, o al menos adherentes, porque no alcanza, ¿no es cierto?, el porcentaje para pensar que cada partido, más del 250, tenga adherentes distintos. Entonces, la consulta popular aparece y surge como una posibilidad. Sin embargo, las consultas populares tienen que ganarse, y las consultas populares se ganan con votos. Y esa es la parte que a mí me preocupa, porque definitivamente el riesgo también es alto, porque se corre el riesgo de que la gente piense, como suele pasar, que la consulta es contra el presidente, no con el contenido de cambiar o el contenido importante que tengan las preguntas, y ese es un riesgo si pensamos que la popularidad o la aceptación podría estar bajando por parte del presidente. Por lo tanto, doctora Hidalgo, sí. Pero eso sería malograr una buena intención. El país quiere una reforma, no quiere seguir expectando
lo que está pasando con las organizaciones políticas, esta proliferación, el mal escogimiento de candidatos que van a representarle al país en la Asamblea Nacional. Es una vergüenza esos asambleístas que tenemos. Sería una pena malograr, como fue en el pasado, en la época de Febres Cordero o de Sixto Durán, reformas que se echó al tacho de basura. Sí, de todas maneras, es un riesgo importante, pero de todas maneras, Miguel, yo creo que hay que seguir insistiendo en el tema de las reformas, es decir, y allí me paso un poco y me pongo el sombrero de la Corporación Participación Ciudadana. Nosotros hemos decidido seguir insistiendo y seguir trabajando, porque otra de las opciones es que la Asamblea y los asambleístas presenten, pero yo también dudo de esa posibilidad, porque ya sabemos y estamos hablando sobre eso, la calidad de asambleístas que tenemos, y otra propuesta también es que se recojan firmas. Nosotros no vamos a cejar en ese empeño, y si nos toca recoger firmas, pues lo recogeremos, ya lo hemos hecho antes, pero si es que eventualmente se pueda de alguna manera aprovechar la consulta y también poner algo allí, eso no obsta que nosotros sigamos caminando por la otra cuerda también, pero lo importante es que hay que insistir, hay que hacer eso una causa nacional, porque mientras no cambiemos el sistema de partidos, vamos a seguir teniendo y van a seguir pariendo partidos políticos desde el asfalto, y vamos a seguir teniendo ese mismo problema desde hace mucho tiempo. Entonces creo que por ahí va la cosa. Vamos a ver, el presidente ha dicho que en esta semana se va a pronunciar, y yo creo que parte del diseño institucional que mencionaba Julio, diseño institucional defectuoso, es el sistema de partidos, y eso hay que verlo así. Y sin ese cambio, Miguel, no vamos a dar un salto cualitativo democrático, porque nos van a seguir promocionando corruptos, vamos a seguir teniendo candidatos que son poco idóneos, y vamos a seguir teniendo estos problemas. Fíjese usted que viene una elección importante el 2023, y tenemos una elección que estamos en un momento ya preelectoral, una elección donde se van a escoger y van a presentarse, se calcula, más de 80,000 candidatos. ¿Quiénes son? ¿Bajo qué reglas? ¿Será que el Consejo Nacional Electoral tiene la capacidad administrativa real de poder controlar que todos tengan democracia interna, que todos cumplan el 30% de paridad, que todos cumplan las reglas efectivas? No, la respuesta es no, porque humanamente no van a alcanzar. Entonces seguimos en la puerta giratoria, ¿no es cierto? Todos los demás problemas definitivamente son importantes, pero creo que los ciudadanos debemos entender que necesitamos un sistema de partidos distinto, un sistema de partidos más rigurosa, para sacar de circulación estos políticos o estos movimientos políticos que no entienden el rol que deben cumplir, que no son tanques de pensamiento, y que por supuesto le ven al servicio público y al ejercicio de la política como un medio para enriquecerse y para subir económicamente. Claro, el país va por un camino y los políticos van por otro camino, lo cual es una pena. Julio Echeverría, ¿cómo cambiar este mal diseño institucional? Una de las alternativas, como decía la doctora Ruth Hidalgo, es ir a una consulta popular, introducir una reforma político-electoral. Lastimosamente, esto está por verse, los tiempos políticos, el desgaste del gobierno pudiera echar abajo esto. ¿Cómo viabilizar esto? Un mecanismo, la consulta popular, por iniciativa del Ejecutivo. Otro mecanismo, la recolección de firmas. Pero ya vemos lo que le pasó con la iniciativa del doctor Julio César Trujillo, que luego una pléyade de ecuatorianos tomaron la bandera, a la cabeza coordinando el doctor Pablo Dávila. ¿Y qué pasó? Chocó contra la Asamblea no quiso viabilizar esos cambios constitucionales, y allí estamos. Más de 300,000 firmas de ecuatorianos que avalaron esto, quedó en nada. ¿Cómo cambiar esto? Yo creo, Miguel, me remito un poco a la argumentación que hacía hace un momento Jorge. Él, con su visión, con su gran claridad en la visión histórica. ¿Aló? Sí, está al aire. ¿Me escucha, Miguel? Sí, está al aire, sí. Julio. Sí, él hacía, nos recordaba la primera y la segunda vuelta en las últimas elecciones, y nos alertaba sobre este cambio que se produjo
en la postura de quien sería después del presidente electo, esto es Guillermo Lasso. Allí hubo un cambio sustantivo y creo que en este momento estamos en una situación parecida. Creo que el gobierno se ve obligado este rato a realizar un cambio sustantivo en su forma de operar, en su forma de conducirse. Y creo que ese cambio va necesariamente por la búsqueda de grandes acuerdos y de grandes consensos. Creo que la polarización y la fragmentación, especialmente la polarización entre el gobierno y la asamblea, no es saludable para el país, no es saludable para la asamblea y no es saludable para el presidente de la República. Creo que todos perdemos en esa confrontación. Y creo que el gobierno en alguna medida se está dando cuenta. El gobierno, si el candidato Lasso, si logró acumular la votación que le llevó a ser presidente en la segunda vuelta, fue porque hizo un cambio en su estrategia, porque se abrió hacia nuevos temas, porque se abrió hacia nuevos sectores, porque se volvió permeable a procesar expectativas de la sociedad más amplia. Y eso le permitió acumular el capital político con el cual se convirtió en presidente. Igual operación tiene que realizar ahora. O sea, tiene que saber remitirse a la ciudadanía. La ciudadanía es algo que va mucho más allá de los partidos políticos. La ciudadanía este rato es un actor que está en espera de las grandes transformaciones que el país requiere. Y el presidente tiene que saber conectarse con esos grandes temas. Por eso yo creo que en alguna medida lo que no estaba claro o no está claro en la gestión del presidente es el concepto de hacia dónde quiere llevarle al país. Y si es que estuviera claro ese concepto, hay distintas modalidades de reforma que van desde la misma consulta, incluso una constituyente, si fuera del caso, incluso la muerte cruzada. Todos son estos mecanismos a los cuales se puede acudir para impulsar la reforma, pero es fundamental tener claro el concepto de hacia dónde queremos conducirnos con esa reforma. Si desde la presidencia de la República se tuviera esta claridad y la presidencia convocara a una gran reflexión colectiva sobre la necesidad de esta reforma, Ruth lo ha planteado con mucha claridad, y Participación Ciudadana lo viene trabajando con mucha consistencia, la necesidad de una reforma electoral. Hay muchos otros actores ciudadanos que están planteando reformas en los otros ámbitos del sistema político, en la misma estructuración de la Asamblea, en las relaciones entre la Asamblea y el Ejecutivo. Allí hay que introducir muchas reformas que están ya planteadas, pero que tienen que ser colocadas en la discusión pública para que se generen los consensos sustantivos que el país requiere. En la misma asamblea, con los mismos actores políticos, tal cual están actualmente en una dinámica de polarización, con esos actores habría que trabajar para encontrar allí escisiones, rupturas dentro de esas posturas y apertura hacia la generación de acuerdos sustantivos. Estoy de acuerdo con Jorge cuando él decía que no se puede ceder, que hay líneas rojas en las cuales no se pueden ceder y que son justamente el de la impunidad. Yo diría sí, no se puede ceder en la ética, pero sí se puede ceder en el programa. Y el programa que ha venido impulsando Lasso es un programa extremadamente cerrado hacia la banda del neoliberalismo. No hay allí una postura clara de qué se puede hacer desde el Estado para generar condiciones adecuadas de empleabilidad. Es probable que la ley de atracción de inversiones y la ley de la reforma laboral, etcétera, apunten en esa dirección, pero no se ha trabajado suficientemente con los distintos actores y con el país para hacer de esos los grandes temas Julio, de la reforma que requiere el quizás país. No se han vendido bien los contenidos, pero con esas, claro, pero con esas distorsiones que vemos en la Asamblea, pero si entrevistamos periódicamente a los de Pachacutic, por ejemplo, les leemos la Constitución que dice que está prohibido privatizar, sí delegar.
del Estado. Y ellos no entienden, se les lee y dicen, no, es que nos oponemos a la privatización. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo con esas distorsiones? O sea, resulta difícil hacer entender que no se puede privatizar. Estaría violando la Constitución, el presidente de la República, pero ellos insisten en ese discurso politiquero de no a la privatización del agua. El 318 de la Constitución prohíbe la privatización del agua. Es decir, no resulta infructuoso con esas posiciones radicales, la debilidad del gobierno y la posición radical de ciertos sectores que hacen mayoría. Sí, hay en muchos casos una oposición a rajatabla, una oposición que no quiere ceder porque está pensando en otros objetivos, está pensando en la defensa de otros intereses. Pero para eso está la ciudadanía, para eso está la deliberación, para eso está el diálogo, para eso está la capacidad de comunicación por parte de quién, del gobierno fundamentalmente, pero también de los otros líderes y de los otros partidos. A mí me sorprende mucho que la izquierda democrática, por ejemplo, o que el mismo Pachacuti, que en un momento tuvieron una postura de ponerle al país en otra óptica, de proyectarle al país hacia encontrar un programa que solucione los problemas y que pueda, por lo tanto, generar un bloque de acuerdos entre actores del mismo gobierno, Pachacuti y Izquierda Democrática, en este momento no estén conjugando la posibilidad de ese acuerdo, sino estén nuevamente regresando sobre posturas de confrontación y de fragmentación. Entonces, creo que es necesario que el país recupere la necesidad de esas grandes reformas y que los líderes políticos estén en capacidad de ubicar la discusión sobre la necesidad de esas reformas para que los otros temas del enfrentamiento y de la contraposición se debiliten y podamos ir generando ese tipo de consensos. Entonces, ceder en el programa, creo que el gobierno tiene que ceder en el programa, tener mayor capacidad de comunicación para tener una interlocución con la ciudadanía y con los mismos actores políticos, no ceder en la ética, no permitir que tras de la discusión se filtre esta proyección que la vemos todos presentes de querer generar impunidad sobre aquellos actores que han sido ya justiciados, que han sido ya materia de aplicación de la justicia. Bien, Jorge Ortiz, ¿es viable una reforma política electoral que se viene, y esto es loable, que se impulse, como lo hace Participación Ciudadana, Voces por la Democracia y otros sectores, para darle gobernabilidad? Sin embargo, se choca contra posiciones radicales. En ese caso, Jorge decía, movilizarle al país. ¿Cómo movilizar al Ecuador? Primero, para que se procese, se entienda esta necesidad, y segundo, cambie este esquema corrupto que estamos viviendo. Gracias, Miguel. Voy a tratar de decirlo en pocas palabras, sé que el tiempo ya se te vino encima. A mí me parece inspirador oír hablar de reformas, oír hablar de la estructura política del país y de la necesidad de adaptarla a la realidad del Ecuador. Me parece inspirador. Ojalá todos los ecuatorianos siempre pensáramos en eso, en la estructura política del país. Pero hoy siento que esa conversación es una conversación posible en un país que en lo político tenga horizontes a mediano o a largo plazo. Y creo que en lo político el Ecuador es un país cuyo horizonte está a muy corto plazo, porque estamos en una situación en que el gobierno se está desmoronando. No se está desmoronando por sus propios errores, que han contribuido, sino sobre todo por una conspiración muy clara, muy agresiva, que está en marcha. La consulta popular me parece que tiene graves riesgos de perderla al gobierno. Tú recordabas, Miguel, con mucha precisión lo que les pasó a los presidentes Febres Cordero y Durán Ballén cuando intentaron reformas mediante referéndums, y lo que lograron es que la gente, que siempre tiene algún motivo de descontento, algo le falta, obviamente, votó en contra. Me parece que las posibilidades de que el gobierno pierda una consulta son muy grandes. Me parece que por riesgoso, por casi suicida que pueda parecer, la muerte cruzada tiene más posibilidades de ganarle al gobierno, porque creo que un llamamiento a muerte cruzada
puede despertar la misma preocupación, la misma inquietud y por lo tanto la misma movilización que despertó la derrota de Guillermo Lasso en la primera vuelta electoral. El país de ese momento reaccionó ante la inminencia de que vuelve el correísmo y con una muerte cruzada, eventualmente el país puede reaccionar ante la misma posibilidad, ante el riesgo de que pierda Lasso y gane el correísmo aliado con Nebot, yo no digo los socialcristianos, sino con Nebot, y con el sector extremista de Pachacutic, más la izquierda democrática, que como decía antes, son los eternos tontos útiles del correísmo. Creo que una llamada a muerte cruzada es una medida dramática, dificilísima. Ojalá nunca hubiera que recurrir a eso, pero creo que es la única posibilidad que tiene el presidente de la República de movilizar al país detrás de él y lograr un triunfo suficientemente claro que le dé gobernabilidad, es decir, que genere una recomposición de la Asamblea Nacional en el que tanto el correísmo como los otros adversarios enconados que tiene pierdan participación. Jorge, riesgoso esto, y si pierde en ese escenario, si pierde, cierra la Asamblea, pierden las elecciones y vuelve el correísmo. Riesgosísimo, pero si es que se va a una consulta popular, y yo insisto, creo que tiene más posibilidades de perder una consulta que una muerte cruzada, el gobierno quedaría absolutamente maniatado. Desde el día de la pérdida de la consulta popular, el gobierno ya no tendría la más mínima capacidad de nada. Sería un gobierno sobreviviente que trataría de mantenerse hasta el final del mandato. Y perdería el país sin una reforma política, perdería el Ecuador. De acuerdo, absolutamente. Y yo creo que por eso hay una cierta posibilidad de que el país reaccione ante los grandes riesgos que significa una muerte cruzada. Yo creo que es una decisión muy difícil, muy difícil, pero la otra posibilidad es atravesar líneas rojas, como decía Julio, irse más allá de la ética, es decir, transigir con el correísmo, darles impunidad a cambio de gobernabilidad sería un pecado mortal del que sería imperdonable. Yo he recordado estos días y he hablado mucho del tema a partir del problema de Rusia y Ucrania, lo que hizo Neville Chamberlain cuando después de los pactos de Múnich, volvió a Inglaterra a decir: hemos logrado paz para nuestro tiempo. Esas fueron sus palabras, y Churchill le respondió: se le dio a usted elegir entre el honor y la guerra, entre el deshonor y la guerra. Eligió el deshonor y tendrá la guerra, lo cual pasó. Me parece que si el presidente Lasso cruza esas líneas rojas, pacta con el correísmo, habría elegido el deshonor y tendrá la guerra, porque igual se le irán encima a las fuerzas que lo detestan para tratar de tumbarlo. Entonces me parece que este es el momento en que debe tomar decisiones dramáticas, dificilísimas, peligrosas, pero es la única manera de que él logre movilizar al país y con esa movilización logre escaparse de esta trampa en la que ya está prácticamente caído. Muchas gracias por el aporte a este debate, a la doctora Rudy Hidalgo, al doctor Julio Echeverría y al colega periodista Jorge Ortiz. Tema tan complejo y difícil, la gobernabilidad. Muy amables, les saludo cordial y seguiremos hablando de esto. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Chao, Jorge. Chao, Julio. Buscando la verdad, cerramos la jornada de este jueves de la revista de opinión Democracia. Les recomendamos en XFM. Ya viene el show de la papaya. A los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia, les agradecemos por su amable sintonía y les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Francisco El Toro Acevedo.